Un plano topográfico son aquellas líneas imaginarias que delimitan el cuerpo del animal, pero no las dividen. De otra forma, se puede decir que es la forma fácil de ubicar las partes internas o externas del animal. Dentro de estos planos topográficos podemos encontrar 4 clasificaciones. La primera, el plano longitudinal o medio. El segundo, el plano transversal. El tercero, el plano horizontal o dorsal. Y el cuarto, el plano sagital. Como primer plano tenemos el plano longitudinal o plano medio. Este plano es aquel que atraviesa el cuerpo del animal desde la cabeza hasta la cola, a lo largo de la columna vertebral, dándonos como resultado dos secciones, el lateral derecho y el lateral izquierdo. Para poder diferenciar esto, debemos hacernos en la parte trasera del animal. De esta manera podemos diferenciar el lateral derecho y el lateral izquierdo. Por otra parte, este plano abarca dos conceptos, lo que es la superficie lateral y la superficie medial. A lo que podemos decir que la superficie medial es la que se encuentra cerca del eje central de la columna, lo contrario de la superficie lateral que se encuentra lejos de la superficie del eje central. Como segundo plano tenemos el plano transversal. Ese es aquel que corta o divide el plano medio, generando un ángulo recto. Abarca los conceptos de superficie craneal. Esa superficie podemos decir que son todas las partes del cuerpo que se acercan a la cabeza. Dentro de este concepto craneal hay que tener en cuenta la superficie rostral, que son aquellas partes que se encuentran cerca de la nariz del animal. Podemos tomar como ejemplo la boca. La boca, como se encuentra más cerca a la nariz, sería una superficie rostral, a lo que las orejas, como se encuentran más cerca al cráneo, sería una superficie craneal. La otra superficie o parte que podemos tener en cuenta es la caudal. Esta superficie podemos decir o determinar que son aquellas partes que se encuentran cerca a la cola del animal. Este ejemplo sería que la superficie del tórax se encuentra más cercana al cráneo, a lo que quiere decir que esta parte es craneal. Pero la pelvis se encuentra más alejada del cráneo, a lo que la podríamos denominar caudal. Como tercer plano tenemos el plano horizontal o plano dorsal. Este plano es aquel que divide el cuerpo del animal paralelamente en dos secciones. Esta sección abarca toda la parte ventral y la segunda sección es la parte dorsal. Cuando nos referimos a parte dorsal, nos referimos a todas las superficies o miembros que están por encima del animal o en contra del piso. Por otra parte tenemos la superficie ventral. Son todas aquellas partes que se encuentran hacia el piso o cerca del vientre del animal. Como cuarto plano tenemos el plano sagital. Este plano es aquel que divide el cuerpo del animal con una línea perpendicular, pero lo divide en partes desiguales. Cuando nos referimos a superficie palmar, nos referimos a la parte trasera de la mano del animal. Lo contrario de esto sería superficie dorsal. Cuando nos referimos a superficie plantar, nos referimos a la parte trasera del casco o pezuña del animal. Y lo contrario de esto sería la parte dorsal. Otros conceptos que debemos tener en cuenta son superficie distal y superficie proximal. Un ejemplo claro sería que la superficie proximal es aquella que se encuentra cerca al eje central del cuerpo, como vendría siendo la escápula, y la que se encuentra distal vendría siendo el húmero del animal. La superficie axial y la superficie abaxial. Como referencia podemos decir que la superficie axial son todos los miembros, huesos o partes que se encuentran cerca del eje central del animal, como podríamos tener el esternón. Por otra parte, debemos tener en cuenta el concepto de superficie abaxial. La superficie abaxial son aquellas estructuras o miembros del cuerpo del animal que están mirando hacia afuera o que sobresalen del eje central del animal. A eso le podríamos denominar a los brazos. Estos sobresalen del eje central.